Muy buenas noches. Gracias a las connotadas autoridades del Consejo Académico de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Saludos a la audiencia, al panel que nos acompaña y de modo particular al doctor Rafael Martínez Campoblanco, director de vinculación del hotel, por ser el artífice de este evento. Quien les habla, Luis Andrés Crespo Berti, con filiación institucional, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes del Ecuador. También les doy la mayor cordial bienvenida a esta su ponencia titulada La Victimología. Como punto de partida, se colige que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Por tanto, provee la dotación de una información válida, contrastada sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen, contemplado este como un problema individual y por ende social, así como de los programas de prevención eficaz y técnicas de intervención positiva en el delincuente. Desde sus orígenes, el estudio de la víctima tiene su epicentro en el positivismo criminológico, que luego polarizó la explicación científica del comportamiento criminal alrededor del delincuente, ignorando en buena medida a la víctima. Considerándola filosóficamente hablando, al margen de lo estoico, referido a su fortaleza y dominio de la institución victimológica como un objeto neutro, pasivo, estático, que en nada aportó a la génesis, dinámica y control del hecho criminal. En este mismo sentido y dirección, el coideario Hasmer expresa que desde los más diversos ámbitos del saber se ha llamado la atención sobre el desmedido protagonismo del delincuente y el subsecuente abandono relativo de la víctima. A renglón seguido postula que se ha dedicado exclusivamente a la persona del delincuente todos los esfuerzos de elaboración científica, tiempo, dinero, hipótesis, investigaciones al margen de la víctima de los delitos. En la moderna criminología de corte prioritariamente sociológico, el examen y significado del victimario, entendiéndose este como el sujeto activo de la relación concausal del delito, pasa a un segundo plano. Ahora centra su atención sobre la conducta delictiva y el resultado lesivo, el daño que le inflige a la víctima y, por supuesto, el control social, dándose así una ampliación progresiva y problematización del objeto fenómeno de este fragmento. Desde el ángulo personal, gracias al reconocimiento de las garantías jurisdiccionales y control de constitucionalidad de los estados democráticos modernos, de derechos y de justicia, el actual redescubrimiento de la víctima y los estudios sobre el control social del crimen representan una extensión positiva del análisis científico hacia ámbitos antes poco explorados en el ánimo investigador, pero que desde ya van descifrándose paulatinamente, pero a paso seguro. Ahora bien, dicha ampliación tiene como fin atenuar, mitigar, moderar o regular este olvido de las víctimas por medio de estudios científicos que avanzan y aplican desde las perspectivas interdisciplinarias que tienen por objeto a la víctima como tal, a sus características y su personalidad, tanto en relación con el hecho social, el delito per se, como en función de su propia intervención en la dinámica social y criminal.
El derecho penal, en consonancia con la criminología, hace poco se había orientado en forma unilateral hacia el autor del delito, dejando a la víctima en una posición marginal, pero no limitada a su participación como testigo en el proceso penal, en el esclarecimiento del hecho delictivo. Incluso como testigo se convierte en destinatario de serios compromisos y obligaciones y portador de pocos o ningún derecho. De otro lado, la criminología consideraba a las víctimas como un sujeto pasivo neutro, estático, que no contribuía en nada al hecho criminal. Hoy día, gracias a los avances de la criminología, desde el foco de las perennes actualizaciones, los nuevos enfoques y teorías victimológicos afrontan nuevos estudios sobre lo que Mendelssohn denominaba la pareja criminal, dándole a la víctima una visión más activa, capaz de contribuir en la génesis y dinámica de una conducta delictiva. Frente a la gran preocupación por el criminal, la criminología había olvidado casi en forma absoluta a las víctimas de los delitos. Este hecho tiene varias explicaciones. Una de ellas es que nos identificamos con el infractor y jamás con la víctima. Quizás sea por el estupor en reproche social que acarrea al criminal que se atreve a hacer lo que nosotros no haríamos. Y no admiramos a la víctima, ya que nadie se identifica con el perdedor, el lesionado, el violado, el maltratado o el estafado. Sin embargo, a partir de las primeras investigaciones sobre la víctima, los juristas, los doctrinarios y enciclopedistas se llevaron una gran sorpresa al descubrir que en una notable cantidad de hechos, la víctima tenía una gran participación en los sucesos y en otras ocasiones era la verdadera causante del delito. Aspectos que seguro estoy sobrevendrán inquietudes en el ciclo de preguntas sobre este aspecto en ciernes, a lo que sin duda daremos las aclaraciones a que haya lugar. De allí que buena parte, frente a tales casos, nada hipotéticos o inadvertidos saltan a la vista en lo atinente a la víctima por ser objeto de estudio y análisis de una dualidad que desemboca en una bifurcación sin priorizar, bien bajo su comportamiento individual o bien en función de sus relaciones con el autor del delito. Desde estos puntos de vista, la víctima cobra una importancia especial en materia penal para completar el diagnóstico del hecho delictivo. Poco a poco se van desarrollando investigaciones respecto a las víctimas, a lo que se ha denominado victimología primaria, pasando en proyección de victimización secundaria al estudio de la pareja criminal y fenómeno de interacción en examen de otro tema del que resulta un núcleo de conocimientos sobre actitudes y propensiones de los sujetos para convertirse en víctimas por los daños que padecen como consecuencia irreductible del delito por la criminalización de determinadas infracciones equivocadamente denominadas delito sin víctima. A partir de esta premisa, y aunque pareciera obvio, se colige absolutamente que no puede haber delito sin víctima. De eso tenemos que estar muy claros. Todo por virtud de las superestructuras básicas de los tipos penales, en el entendido que toda norma penal perfecta la conforma un precepto normativo, un supuesto legal de hecho, que constituye ese mandato advertivo punitivo que el legislador le
imprime a la norma en prohibición de hacer o no hacer. No matarás, siendo que la víctima configura el sujeto pasivo de la relación causal del delito, al quedar conformada además por el sujeto activo, victimario, implicado, infractor, comisor, subyúdice de autos, sinónimos todos, así como la acción nuclear del delito, de igual modo el objeto material conocido en doctrina penal como el cuerpo del delito, siendo la cosa o la persona que recibe el resultado lesivo, el daño que inflige su agresor ilegítimo en la mayoría de los casos y que en ocasiones coincide con el sujeto pasivo, además del objeto jurídico que lo conforman los bienes jurídicos protegidos o tutelados por el Estado en el ejercicio del ius puniendi, visto como esa capacidad o potestad jurisdiccional de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Por ejemplo, los delitos contra la inviolabilidad de la vida o la integridad personal, entre otros, así como los medios de comisión empleados por el victimario para la perpetración de la infracción, la condición objetiva de punibilidad y el nexo causal. Como punto determinante es que todos estos elementos deben coexistir en una misma unidad de tiempo, vale decir, deben articularse simultáneamente al momento de la consumación del hecho punible. De lo contrario, o no es delito o se estaría frente a la subsunción de otro tipo penal. De tal suerte que gracias a las tendencias más modernas de la criminología, con base en la fenomenología pluriofensiva, por la cualidad legítima pasiva de las víctimas en su conjunto, ya sea atribuible a los parientes consanguíneos o afines inclusive. A todas luces es lógico, porque en un delito de femicidio, homicidio o asesinato, la víctima, finado fallido, occiso o imperfecto, este último descriptor equivalente a la persona que ha muerto de forma violenta por una acción delictiva, ya perdió la vida. Por lo que bien se trae a colación lo extensivo que puede dar cuenta el perfil de la víctima. Finalmente, el titular del ejercicio público de la acción penal en representación de la Fiscalía General del Estado o del Ministerio Público, como se le conoce en otras latitudes, debe además acordar la salvaguarda, el sigilo de la identidad de la víctima en la etapa procesal de indagación previa, al tiempo de promover de oficio el ingreso a un programa integral de protección a la víctima permanentemente bajo custodia policial, incluso en aras de su salvaguarda, promoviendo así la denuncia y evitar del mismo modo el ingreso del delito a la llamada lista negra al margen de la ley, en impunidad del sujeto activo y en detrimento del colectivo social. Hasta aquí el fragmento. Por su atención, muchísimas gracias. Mi conversación hoy está marcada dentro de las ciencias sociales. Muy contento de hablar en un panel de criminólogos y con una cantidad bien interesante de participantes que trabajan posiblemente una de las disciplinas que es de las primeras dentro de las ciencias sociales que se comunica y que se estructura a partir pues de la interdisciplinaridad, como dice el profesor Crespo Berti. Hoy vamos a hablar un poco de cuál es el contexto venezolano, es decir, estamos sometidos de alguna manera, el país ha estado marcado por 22 años de biopolítica, por 22 años aquí tenemos hablando de delincuentes, un amiguito que siempre hace cameos, ha estado marcado inevitablemente por la estructura de la manipulación política, es decir, entró este gobierno con mucha propaganda, pero a su vez se mantiene con muchísima fuerza
propagandística y sobre todo desde el punto de vista de del aparato que se construye a partir de la conexión, vamos a decirlo así, de sus aliados, ¿no? Entonces, mucho de lo que va a ocurrir aquí es que se creó pues una especie de conexión entre ilegalismos que llamamos invertebrados y criminalidad líquida y antifrágil, y por supuesto el derecho penal y toda la vida social está trasegada por una persecución política e ideológica, ¿no? Se generaron ilegalismos indeterminados, llamados indeterminismos jurídicos ad hoc, es decir, lo que es ilegal hoy, mañana deja de serlo y pasado mañana vuelve a ser otra vez ilegal o legal. Estamos cruzados por la biopolítica, es decir, Venezuela ha estado conectada, sometida por el hambre, por la falta de alimentos, por la falta de agua, por la deprivación relativa, por la ausencia de dinero en efectivo, es decir, todo lo que se conoce también como la estructura de las guerras híbridas. Ha habido, por supuesto, no es para ustedes, ninguna de las personas que me escuchan y que están en Latinoamérica saben que los venezolanos hemos sido expulsados de nuestro país por diseño, y eso también se apoya en una normalización propagandística en donde vemos una cantidad inmensa de influencers en el mundo que dicen que en Venezuela todo está bien cuando literalmente, diría Cantinflas, estamos vivos de milagro, ¿no? El punto que vamos a tratar hoy tiene que ver con vamos a decir eso, las reformas políticas y las reformas jurídicas que están inspiradas de alguna manera en historias previas. Es decir, como politólogos revisamos mucho el proceso de estandarización del yo, o vamos a decirlo así, de uniformización de las personas a partir de experiencias políticas represivas previas. Es decir, ¿cuáles son esas experiencias políticas represivas previas? Fundamentalmente la revolución bolchevique del 17 y todo el aparato que se ha construido con el apoyo y la anuencia de las experiencias de Irán, de Turquía, de Rusia, de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una sociedad civil que está tutelada literalmente por fuerzas políticas represivas. Se ha militarizado el espacio público, se ha criminalizado la opinión, y por supuesto eso genera en que las ONGs tengan unas restricciones al financiamiento nacional y prohibición internacional. Esto también genera pues que estas ONGs, desde todo punto de vista, ya sean las que ven las elecciones o las que son de alguna manera supervisoras de los derechos humanos, estén también supervisadas, e incluso, bueno, ya hayan personas presas, detenidas y asesinadas. Hay una política pues, de obstaculización del acceso a las fuentes oficiales, y hay una oscuridad progresiva de la gestión gubernamental. Entonces nunca sabemos cuáles son los números correctos, ni estadísticamente, ni vamos a decirlo así, ni publicitariamente, hablando a lo mejor de los estilos, porque están trasegadas pues, por propaganda, es decir, están trasegadas por la visión del gobierno como básicamente el mejor rostro humano de una tiranía que puede tener distintos nombres. Se puede hablar de autoritarismo, se puede hablar de poderes autocráticos, etcétera, etcétera, pero en última instancia cómo funciona es como una tiranía estricto sensu. Se ha generado también unas alianzas en donde hay una infinidad de uniformados y una cantidad de no uniformados que de alguna manera también supervisan las actividades de la sociedad civil. Y entonces, bueno, eso se le conoce como poder popular, pero son de alguna manera fuerzas paralegales, ¿no? Durante esta época, que ha sido la época de la pandemia, hemos visto que hay dos elementos que se circunscriben, es decir, estado de excepción y estado de alarma. De alguna manera son como que si tomáramos un diagrama de Venn, estuviéramos viendo que tienes una mano izquierda tapándote la boca y una mano derecha haciéndote asfixiofilia. De alguna manera, todo lo que signifique la razón de estado es potenciado jurídicamente, y sobre todo con muchísimas realizaciones que están prácticamente sacadas como si fuesen el mago, el sombrero de un mago, ¿no? Todo esto tiene que ver con falta de movilidad o impedir a las personas que se movilicen, que haya un endurecimiento de las fronteras terrestres para entrar y para salir del país, pero sobre todo incluso los mismos venezolanos sufrimos pues una constante, aquí se le dice martillo, una constante mordida en alcabalas móviles. Le tenemos miedo a las personas que están uniformadas y a las que no están uniformadas. Es decir, a veces te da mucho más miedo que te detenga una persona uniformada que a que te robe una persona de civil.
Así que bueno, todo esto significa que hemos tenido una especie de lockdown, que pues, para muchas personas, para muchos científicos sociales lo llaman el lockdown revolucionario, y bueno, a partir de la sucesión de elecciones ganadas en buena y en mala lid por el gobierno, se ha perdido pues también la libertad política. Existen actualmente entre leyes, decretos, mano izquierda, mano derecha jurídica, una cantidad de instrumentos que se conocen como instrumentos civiles, instrumentos legales que van sobre todo a enfocarse en la criminalización de la sociedad civil, de los partidos políticos, militarización de los espacios públicos y, por supuesto, censura previa. Los que venimos de medios de comunicación, yo que he trabajado prácticamente toda mi vida en medios de comunicación, conocemos muy bien la ley Resorte, que la ley Resorte es una especie de copia de la ley de los dos rombos de Franco, pero aclimatizada al caso venezolano. Es muy importante que sepamos que, a pesar de que hay una propuesta ideológica grandilocuente, el poder hegemónico, el poder tiránico es fundamentalmente pragmático y se va de todo lo que le sirva históricamente, ya sea de ultraderecha o de ultraizquierda, ¿no? Aquí hay una serie de instrumentos restrictivos al espacio público, están en gacetas oficiales, son una serie de leyes que es imposible memorizarlas, y yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan, igual que un ensayo breve con respecto a esto. Todas y cada una de estas leyes están conectadas con el tema de que no puedes reunirte políticamente, no puedes hablar en términos de radio y televisión de temas que se conecten con lo que ellos consideran de alguna manera llevar la contraria a la historia oficial. Tenemos una ley muy peligrosa que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, que es una especie de estructura filamentosa que sirve para prácticamente cualquier cosa. Es decir, las personas que defienden derechos humanos pueden ser llevadas a prisión y cualquier cosa que tú digas puede ser utilizada como noticia crímenes. También además de eso está el tema de la ley constitucional contra el odio, para la convivencia pacífica y la tolerancia, que puede ser utilizada inclusive si escribes un tuit que sea malinterpretado como humorístico y que no sea como humorístico, sino que sea entendido como tema de incitación al odio. Es decir, vivimos en un terreno muy cenagoso en el cual globalmente también los países están marcados pues por el tema del lenguaje políticamente correcto, la cultura de la cancelación, el cancel culture, en el caso anglosajón, y todos los peligros pues, que existen cuando estás prácticamente viviendo en un espacio que se parece más a una película distópica o un libro distópico que la vida real. Pero resulta que después del 11 de septiembre, junto con los cambios que han habido en Latinoamérica, en los cuales los fundamentalismos, los integrismos y el narcotráfico se han adueñado de muchos espacios de poder, esto prácticamente es una historia real, ¿no? Estamos viendo en tiempo real. La ley Resort tiene una cantidad de temas, que es la ley de responsabilidad social para los comunicadores, que, bueno, nada, ha hecho una cantidad de persecuciones que implican que tienes que ceder espacios, tienes multas, te suspenden la posibilidad de tener una emisora o un programa al aire, puedes ir preso tú, puede ir preso la persona que pues sponsor, si tú tienes un programa de radio, es decir, una suerte de cadena delincuencial, o una cadena de soportar pues todo lo que significa el castigo en términos monetarios o en términos físicos, ¿no? Todas estas leyes, las cuales muchas veces se pierden en un mar de ruido, simplemente lo que hacen es favorecer el silencio y el miedo para que los ciudadanos salgan a manifestar. Desde el año 2004 han habido distintas manifestaciones, pero el año 2014 y el año 2017 fueron claves para que comenzara pues, el tema de la inmigración venezolana, porque por ponerles un ejemplo, yo tenía 2 salones de 90 alumnos, de esos 90 alumnos, 72 cayeron presos por hacer manifestaciones públicas, de los cuales un tercio fue torturado e incluso muchos vejados sexualmente, y el mayor porcentaje de esos venezolanos están en el exterior. Entonces, si vamos en términos de supervisar cuáles han sido los ataques a las personas desde el punto de vista real, ha existido, la represión existe, la represión se ha ido, vamos a decirlo así, se ha venido profesionalizando, y pueden haber represiones violentas o pueden haber represiones específicas, ¿no? Es lo que llama el profesor Easton en términos de autoritarismo, la asignación autoritaria de valores. En pocas palabras es darle a cada una de las personas lo que necesitan, pero también castigar de la manera más quirúrgica o de la manera más grandilocuente, ¿no?
todo dependiendo del interés que se tenga para calmar a la sociedad en distintos momentos de esta llamada guerra de tercera, de cuarta o quinta generación o guerras híbridas. Todas y cada una de estas leyes están, por supuesto, enmarcadas en una capacidad propagandística muy importante y una capacidad, pues, de silencio terrible que hace que la mayoría de los venezolanos, bueno, decidan cuidar muy bien sus palabras o simplemente irse del país. Por supuesto, hay otras consideraciones en el caso venezolano que ya entran, pues, dentro del marco de lo político y cómo se maneja el sistema o el equilibrio homeostático en un sistema político prototiránico o tiránico o autoritario. Es decir, mucho de lo que uno ve visualmente en medios de comunicación como oposición no es como oposición. Actúa como, pero no lo es. Y eso, pues, genera que muchos pasos que se han dado en el exterior a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos y todos los ilegalismos y todos los excesos en Venezuela terminen, pues, prácticamente como un desencanto o terminen los venezolanos como una especie de locos que estamos diciendo cosas por allí, por todos lados, por las esquinas. Todo esto es muy importante y lo traigo a colación porque todas estas experiencias de represión han sido de alguna manera también exportadas a otros países y actualmente vemos como toda esta serie de delitos que van desde el simple delito electoral hasta el delito del asesinato selectivo a la persona al periodista que alza su voz, es una especie de panoplia, una especie de manual que se alimenta, pues, de todos estos países que a principios de los 90 se les entendía como los proyectistas o los países enmarcados en la alterglobalización, es decir, la globalización alternativa. Todas estas restricciones, de esta cronología de restricciones a espacios públicos vienen desde el año 2004 hasta el año 2020 y viene un corolario muy interesante que los politólogos siempre revisamos, lo decía al principio, es el tema de ver cuál es la raíz histórica o digamos cuál es la experiencia histórica que más funciona para explicar el tiempo actual. A pesar de que los eventos no se repiten y que la historia pareciera no ser cíclica, hay muchas cosas que definitivamente hacen tanto las democracias como las tiranías, ¿no? Entonces, ante el pretexto de defensa de la soberanía o de la seguridad nacional, se ha llegado actualmente a llevar a la cárcel a civiles ante la jurisdicción militar, algo que es un exabrupto seguramente en cualquiera de sus países, ¿no? Ya llegando un poco al clímax de la conversación, la Constitución rusa de 1993 tiene, por supuesto, un marco legal que tiene también una estructura muy parecida a lo que ha ocurrido en términos políticos en toda Latinoamérica. Si en algún momento Juan Domingo Perón creó una especie de burguesía, los famosos 12 apóstoles, para que mantuvieran su proyecto político y económico en el tiempo, lo mismo ocurrió en los años 70 en Venezuela bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez y luego ocurriría lo mismo, pero ya con un marcado cariz mucho más autoritario, con la experiencia del socialismo del siglo XXI desde el año 1998. Entonces la Constitución rusa bebe de alguna manera de su experiencia anticomunista, entre comillas, pero también bebe de la experiencia de leyes promulgadas entre el año 1914 y 1917 que estaban técnicamente diseñadas para acabar con la libertad de expresión e ir acabando con cada uno de los microgrupos que pudiesen ser, entre comillas, enemigos del Estado o enemigos de la revolución socialista. Recuerden que en términos de derecho no existe en el mundo socialista el Estado de Derecho, sino que existe el Estado de clase. ¿Y quién es esa clase y el garante de esa clase? Pues la vanguardia del proletariado, por lo tanto, el Comintern, la nomenclatura, la inteligencia, que es básicamente bajo el esquema del profesor Michels, la ley de hierro de la oligarquía. Los que están arriba son los que mandan y los que están abajo en esa pirámide simplemente tienen que obedecer. Y esta idea, pues, de la Constitución rusa del año 93 ha sido progresivamente copiada sin que muchos intelectuales venezolanos lo hayan notado y justamente ha generado, pues, que se hayan reformado a partir de distintos episodios en donde la Constitución Nacional no ha sido, entre comillas, violada, pero sí ha habido una cantidad de reformas desde el punto de vista de las asambleas nacionales, de la Asamblea Nacional. Se ha reformado incluso hasta 13 veces. Entonces está la ley federal sobre asambleas y reuniones, protestas, marchas y piquetes, que es la ley de asamblea,
Y eso justamente se hizo antes de las protestas y después de las protestas. Es decir, de alguna manera se sabía hacia dónde se iba. Si nos ponemos en términos hasta conspiranoicos, ya estaba pues diseñado cuál era el proceso por el cual ibas a dar un vector de salida a la oposición para luego ser estrangulado. Entonces, este ordenamiento jurídico hace pues que el gobierno te pueda permitir una propuesta o no, pero que sepa dónde, cómo y cuándo puedes hacerlo. Es decir, por eso es que hay protestas en algunas partes de la ciudad y en otras no. También eso le da una especie de verbalización programática o verbalización propagandística, mejor dicho, en donde los pobres y los ricos siempre están enfrentados y los pobres son los que están siempre apoyando al gobierno. El este de la ciudad es el lugar donde se protesta y el oeste no, etcétera, etcétera. Sabemos que en la vida real eso es distinto, pero al existir este ordenamiento, pues no permite que las personas de oposición de cualquier parte del país puedan alzar su voz. Esta idea pues, de notificar las propuestas genera pues una serie de inconvenientes porque no solamente ya estás diciendo a dónde vas a ir, sino que puede ser infiltrada. Hay una serie de infracciones que pueden ir desde lo administrativo, es decir, desde pagar una unidad tributaria hasta terminar preso, incluso sin juicio, etcétera, etcétera. Es decir, son violaciones directamente a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y sobre todo a la estructura básica de los derechos humanos si los entendemos como los derechos humanos desde el punto de vista de la misión desde que la ONU los estructurara pues modernamente. Tanto la ley resorte como la reforma del Código Penal tienen pues una relación directa con lo que vino haciendo la dupla Putin y Medvedev en Rusia en los primeros años del año 2015 en adelante. Y eso pues no es casual porque en el año 1917, luego en el año 2017, se hizo pues un gran acto que también pues le daba unas loas a la revolución bolchevique. Técnicamente el Código sobre Infracciones Administrativas es del 2001, pero hay una reforma del año 2018. Y aquí redondeamos entonces un poco lo que entenderíamos como algunas conclusiones, ¿no? En términos políticos, cada vez hay mucho menos capacidad para la oxigenación de palabras y de comentarios. Pensemos nada más en el caso de Internet, que se tiene prácticamente por una venia divina. Hoy día, afortunadamente, los dioses de Internet me han permitido comunicarme con ustedes, pero siempre puede estar sometida a el gusto del único proveedor, que es básicamente el Estado, a pesar de que hayan otras empresas privadas, pero que siempre pasan por el filtro del proveedor único de Internet. Entonces, la participación está supervisada, está mediada por los poderes públicos y paralegales. Las definiciones académicas del ejercicio de este tipo de poder autoritario se solapan e incluso relativizan. Es decir, hay gente que dice que esto es autoritarismo hegemónico, que es un autoritarismo no competitivo, que es autoritarismo competitivo. En la práctica están gobernando como les da la gana. Los estilos políticos ocultan el verdadero juego y el resultado. Entonces le pones un nombre a una cosa, pero en última instancia es lo mismo. Que hables en términos demagógicos y que te conviertas y que tu actividad sea populista no quiere decir que no seas un tirano, puesto que la demagogia y el populismo sirve para los extremismos de izquierda y los extremismos de derecha. Pensemos entre el año 2000 y el año 2005, habían tres personajes muy importantes gobernando en el mundo, que eran Putin, el presidente Chávez y el presidente Uribe en Colombia. Los tres tenían un estilo muy parecido y los tres tenían tres, entre comillas, barnices ideológicos distintos. Y en el caso venezolano, toda distracción económica, toda distracción política sirve simplemente para darle cada vez más tiempo y ganancia muscular en supervisión y represión a quien ejerce el poder. Una represión que se ha alimentado de lo mejor de ambos mundos. Es decir, las persecuciones en Venezuela han aprendido de las experiencias post-11 de septiembre y toda la búsqueda hacia los terroristas, pero también han aprendido de los comités de defensa de la revolución cubanos y han aprendido pues de la persecución a la disidencia rusa y han aprendido de la violencia la violencia callejera que llevó adelante Erdogan, que es básicamente un socio en el momento actual del gobierno venezolano, y se ha aprendido mucho de China con todo lo que significa la supervisión y la imbricación con respecto al espionaje tecnológico. Es decir, tomar lo mejor de los dos mundos siempre va a ser positivo para tiranías de este nuevo cuño, que son básicamente pragmáticas. El poder es pragmático y a eso pues habría que agregar una serie de elementos que tienen que ver ya con corporaciones internacionales, con una cantidad de
empresas a las cuales no les interesa cuál sea la forma política en la que vivan en el país determinado, siempre y cuando tengan el acceso bueno, barato y constante a materias primas. Así que bueno, un poco esta es la opción de conversar acerca de política y poder autoritario en el caso de Venezuela, que se imbrica pues con esta ciencia social tan rica como es la criminología y que de alguna manera se ha puesto prácticamente al servicio de la represión y de la justificación de una forma política específica. Muchísimas gracias. La metodología de investigación criminal en base al trabajo de la medicina legal. Específicamente ahora vamos a hablar de lo que es delitos sexuales. Sin mellar la dignidad de las damas presentes, vamos a mostrar unas imágenes cortitas y al final vamos a hablar sobre un certificado médico legal básico. ¿Qué va a tratar de responder este certificado médico legal cuando nosotros valoramos a una persona con supuesta agresión sexual? Preguntas básicas, ¿no es cierto? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Base para desenmarañar todo lo que es la tipificación de un delito. Como lo dijo hace rato el doctor Crespo, con su amplia experiencia en la parte del derecho, la tipificación de un delito va a ir en base a lo que es los pilares de investigación básicas. Hablando de una investigación como tal dentro de la parte médico-legal, tratamos de responder a estas preguntas. Ligado a la criminalística y a la criminología siempre, ¿no es cierto? Más a la criminalística porque tratamos de responder qué ocurrió, qué elementos entran en el delito, qué medidas tomó el sospechoso para consumar el hecho, qué saben los testigos acerca del caso, qué se ha hecho con las pruebas, si es que existieran estas o si es que se las han encontrado, y qué herramientas o instrumentos se usaron, aparte de qué armas se emplearon. Cuando nosotros hacemos la valoración de una supuesta víctima de sexo femenino, les voy a ir mostrando unas pequeñas 3 o 4 imágenes para que más o menos pueda socializar el contexto en el cual nosotros tomamos las muestras y las elevamos a rango de prueba científica para su posterior defensa y sustentación en el mismo juicio y también demostración del peritaje como tal. La aplicación de las técnicas de análisis, por ejemplo, en el laboratorio, sabemos que ya desde hace mucho tiempo se ha constituido un gran aporte en el estudio de muchos delitos, ¿no es cierto? Desde, qué sé yo, biología, química forense, quimioluminiscencia, huellografía, todo lo que es el aspecto criminal. Pero más importante ha sido su aplicación en la investigación. Eso mencionamos, de delitos contra la libertad sexual. Actualmente, prácticamente desde la gestión 2018, donde dejé de cumplir funciones, cumplíamos la labor de satisfacer a un requerimiento fiscal a través de un perfil de delitos sexuales por lo menos 3 veces al día. ¿Qué quiere decir? Que a la semana tendríamos 15 hechos o delitos de aparente orden sexual. Por mes se multiplicaba en 60. Y por año es realmente alarmante el número, considerando que en la ciudad de Tarija, en el sur de mi país, estábamos 3 médicos forenses solamente en la capital. Y habían otros 3 más en provincia. Entonces quiere decir que el índice de estos delitos se ha ido elevando de forma paulatina, sin control, inclusive a través de la aplicación desde la gestión 2009 de la ley 348, que es contra la violencia hacia la mujer. Entonces, este tipo de investigación nos ofrece resultados específicamente concluyentes. Aquí, por ejemplo, podemos observar una región genital o paragenital del sexo femenino y les demostramos cómo nosotros podemos obtener las muestras indubitadas y también las muestras dubitadas. ¿A qué me refiero con esto?
que realizando el peinado de los vellos púbicos de la región genital de la supuesta víctima de agresión sexual, ¿qué vamos a obtener a través de este peinado? Vellos púbicos que no pertenezcan a la persona en cuestión. Estos serían, ¿no?, los elementos dubitados. Luego, los que vamos a obtener por arrancamiento de esta misma región genital serán pues los elementos indubitados, los que van a pertenecer al sexo femenino que estamos valorando en esta oportunidad. Es así que un elemento que nos va a determinar estos elementos o muestras dubitadas e indubitadas va a ser el análisis de la piloscopía comparativa, ¿no es cierto? Porque al sexo masculino o al supuesto o a los supuestos agresores vamos a realizar el mismo trabajo y luego hacemos el cotejo. Ya yendo de pleno a la región genital podemos observar, para mí, el objeto de estudio en el momento del hecho o posterior al hecho, ¿no es cierto? Podemos observar una región genital donde estamos agarrando un hisopo. Un hisopo que vamos a introducir a través de este canal vaginal, o lo vamos a deslizar a través de la región perilabial, tratando de ¿qué? De obtener muestras biológicas que van a ser analizadas posteriormente para obtener lo que se llama dentro de la criminalística el principio de correspondencia, ¿no es cierto? Yo lo trato de esta forma o lo clasifico de esta forma porque al mencionar un principio de correspondencia quiere decir que vamos a realizar el cotejo entre la víctima y él o los supuestos agresores. Por ejemplo, en este otro caso, donde se muestran las fotografías, estamos obteniendo extremos distales de las uñas de la supuesta víctima o de la víctima. ¿Para qué? Para determinar la presencia de células o de un conglomerado de células epiteliales en un afán, ¿no?, de realizar ese cotejo biológico, ese principio de correspondencia entre la víctima y el agresor. Por eso, dentro de nuestro análisis médico-legal y lo que nosotros llamamos las consideraciones médico-legales, se demuestra que cuando hay un reguero, una escoriación a nivel de la piel del agresor, determinamos que podía haber sido a través de los extremos distales de las uñas de la supuesta víctima o de la víctima, para posteriormente plantear un punto de pericia, que es la búsqueda de células epiteliales en extremos distales de las uñas. Las muestras para análisis genético siempre se las realizan, por ejemplo, en este caso, para responder a esas preguntas que les hemos mencionado desde un principio, sangre periférica obtenida por punción en los pulpejos de los dedos con una pequeña lancetita, la cual ni siquiera a veces se siente, y se fija en un papel filtro que absorbe este líquido biológico y se mantiene a lo largo de los años como un elemento de prueba analizable, si es que está conservado en estos sobres de papel. Entonces vamos a poder sacar un perfil de la víctima para cotejar después con un perfil genético encontrado del supuesto o del agresor, la víctima. Ese principio, como les decía, yo lo sigo llamando de esta parte médico-legal, el de correspondencia. También vamos a poder obtener este tipo de muestras con otro tipo de materiales, como una gasa, como se menciona, para realizar lo mismo, el poder obtener material biológico. Aquí, si bien algunas imágenes no son muy expresivas, de acuerdo a lo que nos dice la víctima o la supuesta víctima, podemos percibir, si es que en el relato nos dice, existieron besos o tocamientos o transferencia de líquidos a nivel de cierta parte corporal, en esta parte del cuello, en esta parte,
O como ejemplo en el cuello, igual realizamos el hisopeado, el deslizamiento de los hisopos en esta superficie corporal. ¿Para qué? Para obtener amilasa salival, para poder realizar un cotejo posterior de muestras biológicas, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, dentro de la parte médico-legal y dentro del uso de los materiales que nosotros podemos llegar a obtener y trabajar en nuestro diario vivir dentro de la función pública, son básicos. Pares de guantes, hisopos, papel filtro, peine, corta uñas, tubo vacutainer, una lanceta y sobres de papel. ¿Qué constituye todo este elemento? Al nosotros terminar de obtener todas las muestras que hemos realizado, lo embalamos e iniciamos lo que se llama una cadena de custodia. Un elemento jurídico que nos va a garantizar que las muestras obtenidas, esta muestra, por ejemplo, se va a un sobre rotulado, lacrado, identificado y ensobrado, y luego va a ser analizado. Entonces, al constituir una cadena de custodia, garantizamos que la muestra va a llegar a su análisis sin ningún tipo de vicio para después elevarse y utilizarse en el juicio como prueba, ¿no es cierto? Y se va a defender a través de una pericia. Ya hablando dentro del contexto en sí, lo que es pericia, y mencionando las respuestas a las preguntas que hemos hecho en un principio, dentro del certificado médico legal, no sé si se observa y si lo pueden leer, pero tiene diferentes partes. El consentimiento informado, donde la persona otorga este consentimiento para la valoración. Como les he mostrado hace rato en las fotografías, es muy traumática a veces para algunas personas, siempre tienen que estar acompañadas, pero este consentimiento nos otorga esa facultad de poder tomar muestras, valorar y describir todo lo que encontramos justamente para poder realizar nuestra pericia. Los antecedentes demuestran el ingreso o la capacidad de la persona para poder cumplir con los requerimientos médico-legales dentro de las esferas cognitivas para una entrevista adecuada. Lo que menciona dentro del certificado médico-legal o médico-forense del relato de los hechos es algo subjetivo, que va a tratar de responder a las preguntas de manera subjetiva, ¿no? ¿Qué ocurrió? Decíamos en un principio. Y aquí es lo que la supuesta víctima nos responde, ¿no es cierto? Refiere a haber sido víctima de agresión sexual en fecha, tantos, horas, tantos, aproximadamente por parte de personas conocidas, entre paréntesis familiares. Entonces, ya estamos tratando de responder qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué elementos, no, consuman o se encuentran dentro del delito? Acá, por ejemplo, influjo de sustancias embriagantes, o sea, consumo de alcohol. Los agresores, ¿cuántos? ¿Conocidos? Sí. ¿Qué vínculo tenían? Familiares en primer, en segundo grado, tío, primo, excuñado y amigo, ¿no? Realizamos las preguntas dentro del relato de los hechos y tratamos de llenar a cabalidad estas respuestas, pero con subjetividad. Ya la objetividad nos las dará lo que es la credibilidad del testimonio dentro de la parte de psicología forense, el uso de la cámara Gesell para poder responder a preguntas específicas y otras pericias complementarias dentro de esta parte investigativa. Dentro de la parte médico-legal, realizamos también el examen físico general, que va a venir a demostrar y a describir todo lo que nosotros encontramos en el rostro, en el cráneo, en el cuello, en el tórax, en los brazos, en los miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Lo describimos, lo medimos y lo ubicamos. Ubicamos a la lesión. La región paragenital contempla lo que es, lo que les mostré hace un momento, la pelvis y la cara interna de los muslos. Podemos encontrar lesiones ahí en la mayoría de las veces. ¿Por qué?
este tipo de lesiones que se pueden encontrar en los muslos, ¿por qué se causan? Porque el agresor o los agresores, en un afán de separar los muslos para poder llegar a la región genital, causan equimosis, escoriaciones y diferentes tipos de lesiones para poder consumar el hecho. Y ya netamente nos vamos a describir lo que es el examen genital. Desde los labios mayores, la uretra, los labios menores, el mismo canal, el himen, la región anal. De ahí, de todo lo que nosotros podemos encontrar de lesionado, consideramos que es lo que tenemos que tomar como muestras para ser analizadas. Y vamos describiendo, como la imagen lo dice acá. Luego esquematizamos todo lo que encontramos en el cuerpo, en la región anterior, en la región posterior y en la región genital. Dibujamos y nombramos con flechas de diferentes colores, ya sean rojas, verdes, azules o negras, y describimos lo que estamos señalando con la punta de la flecha, ya sean desgarros, escoriaciones, equimosis y otras lesiones. Dentro de esto también ya complementamos con lo que es los antecedentes médico-legales. Si una persona ya ha tenido relaciones sexuales anteriores, si es que hay un límite entre la última agresión sexual y la última relación sexual con la pareja para poder tener la probabilidad de mezcla de ADN a través del análisis de los espermatozoides y encontrando el PSA. Y al finalizar, ¿qué hacemos? Lo que les decía hace un principio, consideraciones médico-legales. Realizamos el principio de correspondencia. Las lesiones que podemos encontrar, ¿a qué se deben? ¿Bajo qué mecanismo han sido causadas? ¿Cuál es el tiempo de las lesiones? Si corresponden o no con el hecho relatado. Entonces, como desde un principio mencionábamos, desde la perspectiva médico-legal, la investigación, la técnica de investigación criminalística, que les he pasado a mencionar como un matiz, simplemente es la punta del ovillo, por así decirles, porque existen diferentes trabajos que se han realizado, que se realizan y que se van a seguir realizando desde la parte médico-legal, hablando solo de lesiones, lesiones permanentes y temporales en rostro, porcentaje de lesiones, días de incapacidad, alcoholemia, tanatología. Es innumerable el trabajo de la parte médico-legal, siempre asociada a la investigación criminal. Siempre de la mano con la investigación del delito, porque la parte médico-legal es un aporte más de lo que es la investigación como tal. Bueno, con este antecedente que les he mencionado desde la parte del trabajo que se viene realizando y que se ha realizado desde un principio de la experiencia profesional, espero haber satisfecho tal vez, si bien les he dado un panorama un tanto resumido del trabajo que se realiza, pero espero haber creado un poco de ansiedad por conocer más a los oyentes sobre el trabajo que se realiza en mi país y desde la especialidad que hemos ejercido desde hace tanto tiempo. Muchas gracias, Rafael.